videos en donde niños de 12 años se ve que están contrayendo matrimonio y las redes sociales, con justa razón, perdieron la cabeza. ¿No me creen? Vamos a verlo. Y es que tan solo días de haber iniciado el mes de mayo de 2025, salieron en internet videos y fotografías de dos menores de edad que estaban contrayendo matrimonio. La ceremonia presuntamente se habría llevado a cabo en el estado de Guerrero y de acuerdo con medios locales, a la fiesta habrían asistido decenas de invitados, hubo música, pastel, festejo y todo habría sido avalado por las autoridades indígenas de la comunidad a través de la figura de usos y costumbres. Sin embargo, al estallar la indignación en redes sociales, las autoridades del gobierno del estado salieron casi que inmediatamente a decir que ellos no tenían ningún registro de la boda, que frente al registro civil no había ningún acto de matrimonio o de unión entre estos menores y que por lo tanto la ceremonia no tiene ningún tipo de validez legal. Sin embargo, aquí lo que no podemos olvidar es que esto no se trata de si lo que hicieron tiene validez legal o no. De lo que se trata es que en algún lugar de este país hay dos niños a quienes de manera efectiva ya se les cambió la vida por completo, porque son dos niños quienes ahora tienen el título de esposos y que de acuerdo con las normas de su comunidad se tienen que empezar a comportar como tal, con lo cual este es un caso que evidencia la discrepancia entre nuestros marcos normativos y la realidad que se vive en buena parte del país, porque además, por si fuera poco, este no es un caso aislado. En el estado de Guerrero, por ejemplo, en 2021, autoridades locales tuvieron que rescatar a dos menores que estaban siendo forzadas a contraer matrimonio a cambio de bienes materiales. Incluso organizaciones de la sociedad civil ya han señalado la falta de diligencia de las autoridades para con estos casos y la necesidad de establecer protocolos de protección efectivos porque consideran que este tipo de uniones afectan los derechos y la integridad de los niños. Y es que para que nos hagamos una idea del tamaño del problema, en el censo del INEGI de 2020 se registraron más o menos 28,000 casos de adolescentes mujeres entre 12 y los 17 años que habían contraído matrimonio o estaban en unión, de los cuales los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran aproximadamente la mitad de los casos de adolescentes casadas o unidas. Encima de eso, a nivel nacional, tenemos registrados para 2022 aproximadamente 10,000 casos de madres adolescentes menores a 15 años, siendo las edades más predominantes de estos embarazos 13 y 14. Y es que yo no sé con quién me tenga que bronquear, pero para mí no existe un solo escenario que justifique que haya adolescentes de 13 años teniendo hijos. Y es que ustedes se preguntarán, Alex, ¿de verdad hay gente que está defendiendo eso? Y la respuesta desgraciadamente es que sí. No solamente hay gente que desde esas comunidades considera que al ser usos y costumbres se tienen que respetar, sino también personajes que desde fuera, cegados por la pedestalización del indigenismo y que consideran a la modernidad un virus que contamina nuestras raíces prehispánicas, se enoja cada vez que alguien pone sobre de la mesa la necesidad de que las autoridades gubernamentales empiecen a tomar cartas en el asunto en este tipo de casos donde los usos y costumbres claro que tienen una afectación sobre las personas. Y es que la historia en realidad no termina aquí, porque también tenemos que analizar esta problemática desde la perspectiva de las condiciones materiales que en muchas ocasiones orilla a las personas a tomar este tipo de decisiones, ya que para estas comunidades hay razones, las cuales ninguna yo considero válidas para este tipo de circunstancias. Una de ellas responde precisamente a la naturaleza de las desigualdades económicas que se vive en estas comunidades, ya que para muchas familias la decisión de casar a sus hijos responde a un intento desesperado de tratar de darles algo de estabilidad económica, ya que consideran que si su hija o su hijo se casa con una familia que tiene una estabilidad mayor, pues entonces el matrimonio funge como una suerte de oportunidad de movilidad social. En casos más extremos, literalmente se ofertan a los hijos a cambio de una compensación económica o en especie que posteriormente se puede utilizar para pagar deudas de la familia, adquirir propiedades o en algunos casos simplemente comer. Y en ese sentido, para estas familias, el matrimonio infantil no es un problema, es una solución. Algo que yo a título personal considero completamente injustificable y que a pesar de entender las condiciones materiales que les orillan a tomar estas decisiones, no valido ni justifico ni acepto. Porque para mí, la verdadera solución estaría en poderles brindar a estas comunidades oportunidades laborales y educativas que les permitieran desarrollarse de manera óptima y que desterraran completamente este camino de acción del mundo de posibilidades que tienen de solución a sus problemas. Y es que no es de a gratis que el problema del matrimonio infantil se presente principalmente en zonas precarizadas, en entornos de pobreza y
y en comunidades con una evidente falta de recursos y azotadas por la inseguridad. Y es que aquí el problema se mueve en dos vías principalmente. La primera, la disputa entre los usos y costumbres y nuestro marco normativo. La segunda, el equilibrio entre el respeto a nuestras raíces prehispánicas y culturales y la indulgencia que tenemos para con este tipo de prácticas nocivas. Porque una de las grandes razones que siempre se esgrimen cuando alguien trae este tipo de problemas a la mesa es que el gobierno no se puede meter en estas comunidades porque sería atentar contra su autonomía y que si permitimos que entren a reglamentar este tipo de circunstancias, abrimos la puerta para que se metan hasta la cocina, aniquilando así los últimos vestigios que tenemos de nuestro corazón cultural. Argumentos que desde mi punto de vista son una tontería porque ponen las cosas en un juego de todo o nada en donde hasta pareciera que asumen que estas comunidades son demasiado tontas como para reconocer estas problemáticas y coadyuvar con las autoridades gubernamentales en su solución. Algo que yo a título personal no comparto, porque yo sí creo que si se ensamblaran mesas de colaboración reales, donde el gobierno realmente se enfocara en atender las problemáticas materiales de esas comunidades, muchos de estos líderes comunitarios y los propios integrantes de las comunidades no tendrían el menor problema en empezar a proponer soluciones para este tipo de circunstancias. Porque, insisto, en muchos de estos casos, estas prácticas, más que de costumbres, provienen de carencias. Carencias que claro que está en manos de nuestras autoridades gubernamentales poder resolver. Y es que seamos sinceros, en el matrimonio infantil no gana nadie. El niño que se casa automáticamente tiene que asumir el rol de proveedor, con lo cual básicamente queda condenado al trabajo infantil, trabajo que además por las zonas en donde se encuentra seguramente va a ser precarizado, y la niña que se casa va muy probablemente a desarrollar un embarazo adolescente, el cual no les tengo que decir que pone en riesgo su vida y puede generar afectaciones posteriores incalculables. Y de cualquiera de los dos lados, el matrimonio infantil representa en muchas ocasiones un obstáculo para poder resumir una vida educativa o para acceder a otro tipo de oportunidades laborales. Y por el amor de Dios, no puedo creer que estemos explicando que está mal que una niña de menos de 15 años tenga hijos que tengan que ser criados por dos adolescentes de 14. Porque, insisto, el problema aquí no se resuelve dando educación sexual integral y regalando condones en comunidades indígenas. El problema se resuelve atendiendo las causas y condiciones materiales que llevan a muchas de estas familias a forzar este tipo de decisiones para con sus hijos. Porque tú puedes ir a una comunidad indígena a dar tu tallercito de educación sexual y reproductiva y creer que estás haciendo algo positivo, pero de nada sirve si ese niño o esa niña van a regresar a su casa en donde seriamente están considerando venderlo por 200,000 pesos porque tienen que pagar una deuda. Y el problema es que las soluciones propuestas desde nuestros gobernantes generalmente se resumen en vamos a hacer una campaña de concientización, cuando en realidad las soluciones deberían de ser poner escuelas, aumentar las fuentes de empleo, llevar la modernidad a estas comunidades, dejar de tratarlos como atracción de circo que tienes que cercar y blindar para mantener su pureza y buscar la manera más sana de integrarlos a la sociedad y darles todas las herramientas que necesitan para salir de esas condiciones precarizadas. Y en ese sentido, este caso de estos dos pequeños de 12 años pone otra vez en el foco nacional un problema que es urgente resolver: el matrimonio infantil. Porque además, encima de todo, si realmente el matrimonio infantil ayudara en algo a subsanar o a resolver problemáticas económicas de las familias, pues entonces hace muchas generaciones ya habrían salido de esos ciclos de pobreza. Sin embargo, cada año pareciera que están peor. Por lo tanto, el matrimonio infantil se trata de una práctica que vulnera gravemente los derechos y el desarrollo de los niños y perpetúa la desigualdad de estas comunidades precarizadas. En los esfuerzos que tiene que hacer nuestro gobierno no está en campañas de concientización ni en currículas de ideología de género en primarias, sino más bien en la atención de las necesidades y carencias materiales de las comunidades donde este fenómeno se presenta, dejando de lado de una vez por todas la pedestalización del indigenismo y entendiendo que la modernidad no es un virus, es una cura para este tipo de prácticas arcaicas. Y en ese sentido, es responsabilidad de todos nosotros como ciudadanía mantenernos alertas de este tipo de prácticas y denunciarlas cuando estén nuestras posibilidades hacerlo. Porque si nosotros no denunciamos, para las autoridades es muy fácil lavarse las manos y la vida de estos niños va a seguir siendo trastocada de manera irreversible. Por lo tanto, en ese sentido, la invitación para todos ustedes es clara: no se callen, alcen la voz, entiendan que muchas veces
Entonces también está en nosotros como ciudadanía marcar de una vez por todas el alto a este tipo de prácticas y proteger los derechos de nuestros niños, lo cual en ningún momento implica aceptar soluciones chafas de tallercitos de educación sexual integral, sino más bien exigir la correcta atención a las carencias y necesidades de nuestras comunidades. Desde este espacio en el megáfono vamos a seguir este tipo de casos de manera cercana y vamos a seguir denunciando este tipo de prácticas hasta que las autoridades las volteen a ver y decidan hacer algo al respecto. Porque de verdad no puedo creer que en pleno siglo XXI alguien tenga que salir a decir que está mal que un niño se case y que una niña tenga un bebé. Si llegaste hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo. Te invito a suscribirte a nuestro canal en donde vas a encontrar muchísimo contenido de valor. Y si quieres estar enterado de las últimas novedades que tenemos en el cuarto, te puedes suscribir también a nuestro newsletter El Canillita en el link que se encuentra en la descripción de este video. Mientras tanto, no olvides compartir, dejar tu comentario y dejar tu like, porque así nos permites llegar a muchísima más gente. Muchas gracias.